Hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros, el primer congreso hispano en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, ¿qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz haciendo lo que nos apasiona? Y este tercer punto nunca lo había tenido en cuenta, pero realmente es muy importante porque sucede que sobre todo los jóvenes reciben el primer salario, tienen los sueños allá arriba, pero de repente la solución que encuentran es bajan los sueños a nivel del salario y lo que están haciendo realmente es un suicidio emocional. Están prescindiendo de su felicidad a cambio de una cierta cantidad de dinero. Es una verdadera locura. Por eso es tan importante este tercer punto. Hoy con nosotros tenemos al doctor Juan José López Martínez. Juan José López Martínez se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia en 1986 y se diplomó en Medicina de Emergencias y Catástrofes por la Universidad de Valencia, por la Universidad de Lille en Francia y por el Consejo de Europa en Italia. Es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y tiene un máster universitario en gestión de servicios sociosanitarios. Ha trabajado durante 25 años en el servicio de urgencias del Hospital Santa María del Rosell en Cartagena. Sensibilizado como estaba por los años que pasó en emergencias con la muerte de muchos pacientes y el proceso de morir, encontró su gran pasión y fue formado como terapeuta en terapia regresiva por el doctor José Luis Cabouli. Y fue el primer médico español al que una administración sanitaria concedió la autorización para ejercer terapia regresiva dentro del epígrafe de terapias no convencionales, dados sus grandes y buenos resultados. Con más de 3.000 regresiones de pacientes documentadas, en la actualidad reside en Cartagena, donde tiene su consulta. Desde el 2009 imparte conferencias y cursos de formación en terapia regresiva por toda España. El doctor Juan José López Martínez es autor de 2 libros, aunque nos comenta que ya está en marcha un tercero y en proyecto un cuarto. Sus 2 libros publicados, La respuesta está en el alma y El eterno presente del alma, son el fruto de los relatos autorizados de las muchas experiencias vividas con sus propios pacientes en terapia regresiva. Muy buenas, doctor Juan José López, ¿cómo estamos? Muy buenas a todos, aquí estoy con Juanjo López. Bueno, todo el mundo envidia a donde uno ha llegado siempre, ¿no? Pero mi pregunta siempre es la misma. ¿Quién es Juanjo López desde el principio? Porque hay mucha gente que no te conoce y entonces ellos se preguntarán, bueno, claro, a mí me gustaría ser como él, pero sí, ¿quién es y cómo llegó donde está? ¿Te lo cuento desde el nacimiento? Después de donde quieras, tú ya sabes que... No, bueno, yo soy una persona que nací aquí en Cartagena, concretamente en Santa Lucía, el barrio de Pescadores, y tengo ascendencia de hombres de la mar. Y después de mi crecimiento pues fui aprendiendo, fui a diversos colegios, ya ingresé a la Facultad de Medicina, terminé la carrera de Medicina, la licenciatura, y ya pues empecé a trabajar en el medio hospitalario. Pero curiosamente de pronto surgió en mi vida un conocimiento que bueno, que no tenía previsto, que no me habían explicado en la Facultad de Medicina, ¿no? Porque ten en cuenta que los médicos, cuando nos enfrentamos a la muerte, pues muchas veces no es que le demos la espalda al paciente, que no es eso, pero nos sentimos impotentes porque no sabemos qué hacer. Y yo creo que eso quizás sea debido a que toda la vida la hemos llevado luchando contra la enfermedad. Y hemos perdido de vista el protagonista, que es el ser humano. Entonces, un ser humano tiene cuerpo y alma. Y ese conjunto lo hemos perdido de vista. Y como estamos acostumbrados a luchar contra la enfermedad y llega el momento de la muerte y parece que la enfermedad nos venció y venció al paciente, pues decimos, bueno, aquí ya no tengo nada que hacer. Y es un error, ¿no? Es un error ahora, después de 21 años
investigando sobre el ser humano y comprobando y viendo que el ser humano tiene un psiquismo ilimitado, y comprobando y viendo que el ser humano es capaz de entrar en estado expandido de conciencia simplemente con una sensación o una emoción, pues me doy cuenta que ante la muerte tienes delante al ser humano. O sea, no hay enfermedad, ¿sí? Y tienes que atenderlo en su integridad. Esas son las conclusiones a las que llego. Bueno, perdona porque es tu tiempo, pero bueno, quiero aclarar una cosa a todos. Precisamente esa es la diferencia. Venimos desde Descartes con una idea de que el ser humano es solo materia, y luego llega y la física cuántica de alguna forma descubre que además somos partícula y energía, con lo cual ahí está la materia y la energía. Llámalo como quiera, la materia se reintegra con la materia, pero la energía es eterna, perdura para siempre. Entonces, sin entrar en el tema religioso, simplemente entrando en el tema puramente científico, me ha encantado que nombrases que tú también descubriste que el ser humano es materia y espíritu o alma. Sí, cuerpo y alma, sí, por supuesto que lo es. O sea que el ser humano realmente lo que está haciendo es recurriendo a una habilidad que él tiene, pero que la tenemos dormida, que es el abrir nuestra conciencia. Sí, el ser humano tiene muchas capacidades sin usar, digamos, ¿no? Y no es consciente, porque nadie le ha enseñado a identificarlo, no es consciente de que cuando está contactando con una sensación o una emoción es capaz de situarse, ponerse o entrar en estado expandido de conciencia. ¿Sí? Estado expandido de conciencia que en base a eso el ser humano pues es capaz de revivir experiencias buscando el origen de una emoción o de una sensación que le está molestando, digamos. De ahí, quizá de ahí viene aquello de que cuando antiguamente alguien iba a ver a algún paciente, que tú lo has comentado muchas veces, y le preguntaban ¿qué tal? Está fatal, ya empieza a ver a su padre, a su madre, se le ha ido un poco la olla. Pero eso no es así, no se le había ido la olla, ¿no? No, es curioso, ¿no? Porque la sabiduría popular, o mejor dicho, para la sabiduría popular, y yo recuerdo cuando era pequeño, vivía en el barrio y estaba muriendo alguien, no había tanatorios entonces, y todos los vecinos eran, después de la jornada laboral, como una hilera de hormigas, ¿no? Las hormigas, una mano también, ¿no? Y ahí se contactaban y decían, ¿cómo está? ¿Vienes de casa de...? Sí, ¿cómo está? Dice, desde ayer está viendo ya a su padre y a su madre, que ya habían fallecido. Y el otro contestaba, pero vamos, automáticamente decía, qué poco le queda. O sea que para la sabiduría popular es que el moribundo contactara con seres que ya habían fallecido antes que él, era síntoma inequívoco de que la muerte estaba muy cerca. Pero realmente lo que hace es que empieza a ver lo que no era capaz de ver antes y que está. Claro. Y eso es debido a la capacidad que tenemos de estar en estado expandido de conciencia. Claro, y ahora me surge una pregunta lógica, me imagino que para todos los oyentes. ¿Y dónde tropezó Juan José López con la idea esa de cómo un médico tradicional tropieza de repente con la idea esa de... Bueno, ha sido un camino largo de 21 años y tropecé, como tú dices, porque en un momento, un día 25 de diciembre, día de Navidad, pues un gran amigo de mi padre, un señor empresario de mucho éxito, pues sorpresivamente, al felicitarle la Navidad en la calle, pues me dijo, oye, tú que eres médico, ¿sabes que la muerte no es el final? Que después de la muerte hay vida. Y yo pensé, digo, bueno, esto como es Navidad, igual se tomó algo, ¿no? Pero no se había tomado nada. Además, ese hombre de hecho no bebe, ¿no? Y eso fue lo que empezó a poner en marcha mi maquinaria de búsqueda, ¿no? Sería muy largo ahora. Si quieres te lo explico, pero sería muy largo. Sí, no hay problema. De hecho, lo que intento es que la gente entienda que es un ser humano, como cualquiera, pero que ha sido capaz de hacer un montón de cosas como ellos se lo podrían hacer. No me interesa alguien en un altar que digas, yo no llegaré jamás ahí. No. Claro. Precisamente la idea es esta. Bueno, pues él no solamente me dijo eso, sino que en ese momento me regaló sorpresivamente un libro que llevaba en la mano. Entonces eran los tiempos que yo podía pensar, qué casualidad llevaba el libro. Hoy, después de 21 años investigando y estudiando el estado
expandido de conciencia en el ser humano, las experiencias cercanas a la muerte y la asistencia al moribundo, te puedo decir que la casualidad no existe. Entonces, no por casualidad me regaló ese libro este señor, yo lo leí ávidamente, después fuimos él y yo a un cursillo, ahí nos introdujimos un poco en el conocimiento de esto. Entonces, el ser humano en estado expandido de conciencia está en varios momentos a lo largo de su vida. Uno, ya te digo, que es contactando con la sensación o la emoción. Este estado expandido de conciencia le hace vivir una experiencia regresiva de forma espontánea, buscando el origen de esa emoción. Entonces, cuando alguien dice, ¿no? Ahora dicen terapia regresiva, bueno, lo que hay que saber es que ni es terapia ni es regresiva. ¿Por qué es esto? Es muy sencilla la explicación. No es terapia porque el terapeuta no es intervencionista. El terapeuta es simplemente un acompañante. El que interviene y hace todo es el paciente. Y repito e insisto, de forma espontánea. No hace falta hipnosis, no hace falta hiperventilación, no hace falta relajación previa. Solamente una sensación o un síntoma, o una emoción. Bien. Entonces, como digo, él es el que hace. Y el llamado terapeuta está a su lado, escuchando y acompañando. Nunca sugiriendo nada. Entonces, el que se hace la terapia a sí mismo en presencia del llamado terapeuta es el paciente. Y digo, no es llamada porque ni es terapia, dicho, ni es regresiva. Bien, ¿por qué digo que no es regresiva? Los que insisten y dicen, mira, terapia regresiva es que retrocede, lo único que demuestran es el gran desconocimiento que tienen sobre esto. El paciente, ese ser humano en estado expandido de conciencia, en estado regresivo, no retrocede a ningún sitio. Lo que pasa es que hay una condición sine qua non para este estado regresivo, y es que el paciente tiene que permanecer consciente. Entonces, al permanecer consciente, empieza a ver historias, a veces son del nacimiento, del vientre materno o de la infancia, pero hay otras veces que las identifica el paciente, insisto, las identifica como una experiencia de vida pasada. ¿Qué pasa? Que como está consciente, ¿sí?, al ver esa historia, pues le pone fecha. Porque nosotros, de ser conscientes, solamente sabemos manejarnos referenciándonos continuamente a la idea que tenemos, a la idea lineal de tiempo-espacio. Entonces, claro, ese es el tema. Entonces, él le pone fecha. O sea, esta experiencia es de la Edad Media. Esta experiencia es del siglo XVIII. ¿Cuál es el resultado? Que él, cuando termina su sesión, dice, oh, he tenido una experiencia regresiva y he estado en el siglo XVIII. No te moviste del sillón. Entonces, ¿cómo que no se movió del sillón? No, porque esa experiencia a la que él ha ido es una experiencia en la que hay unos disturbios emocionales como consecuencia de una experiencia inacabada, que sí que pasó en el siglo XVIII, pero él ahora no va al siglo XVIII. ¿Por qué? Porque la lleva latente en su alma. Porque yo no he descubierto que el ser humano tiene cuerpo y alma. Me lo enseñaron cuando era pequeño en el colegio religioso. Me dijeron, el ser humano tiene cuerpo y alma. Y el ciclo de la vida empieza en el nacimiento y acaba con la muerte. Eso es lo que me explicaron. Eso es lo que nos explicaron las dos. Entonces, y luego, como médico, he visto morir a muchas personas, pero nunca he visto morir el alma. Solamente he visto morir cuerpos. Y luego, si hablas con familiares de pacientes fallecidos y demás, son numerosísimos los casos que, después de fallecido, han contactado, han visto, han podido escuchar a su padre, a su madre, o a su hijo que se marchó. ¿Es esto que pasa? ¿Que todo el mundo se está volviendo loco? ¿O que es una realidad que la ciencia no quiere mirar? Yo me gustaría que la ciencia mirara esto y lo tuviera en cuenta. De hecho, te comento que hay un montón de artículos de científicos cuánticos que hablan de que el ser humano tiene la capacidad de gestionar con las dos energías. ¿Y por qué lo dicen? Porque se han dado cuenta que el cerebro, que está dividido en dos, tiene dos personalidades diferentes. Y un lado está observando siempre el presente y el otro lado tiene la memoria de todo. ¿Qué es lo que sucede? Como siempre estamos, el lado que tiene la memoria del presente nada más hace que chillar y moverse y es como un niño malcriado, no somos capaces de escuchar al otro. Pero
periodos en el que expandes la conciencia, eres capaz de abrirte a las memorias y realmente lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, no te mueves del sitio, simplemente accedes a un tipo de memoria diferente. Podríamos decir a las memorias del alma, pero no te mueves de ahí. Sí. Esto es fundamental. Y claro, en este estado regresivo hay a veces que me han preguntado, ¿no? ¿Qué se cura con esta experiencia regresiva, ¿no? Con esta terapia regresiva? ¿Qué se cura? Y yo lo digo y lo repito, no se cura nada. Porque esta terapia, esta experiencia que hace el ser humano de forma espontánea, no va enfocada a una enfermedad, va enfocada al ser humano. Entonces, lejos de curarse, que algo se soluciona, claro que se solucionan cosas, pero lo más importante no es eso. Lejos de enfocarse en eso, se enfoca en el ser humano. Y entonces, lejos de solucionar o curar cualquier enfermedad en concreto, ¿qué es lo que hace? Descubrir. ¿Qué descubre el ser humano en estado expandido de conciencia o en estado regresivo? Pues mira, descubre, primero, que somos seres de luz, o seres espirituales, llamarlo como quieras, encarnados en un cuerpo físico. En segundo lugar, que tenemos una capacidad de amar infinita. En tercer lugar, que tenemos una capacidad de perdonar infinita. Y por fin, y en último lugar, descubrimos que la muerte no es el final, sino es un punto de inflexión dentro del ciclo de la vida. Muchísimas gracias, te agradezco tus aportes, porque aquí puede ser que estamos tomando tú y yo un café virtual sin más, pero esto lo van a ver muchísima gente y realmente agradezco que hagas este aporte, porque fijaros, un médico hablando del alma, hablando del amor incondicional, hablando de la eternidad. Sí, es que las cosas son realmente así. Hasta ahora solo se veía el cuerpo, simplemente por un acuerdo que hubo hace muchos años, solo se veía como materia y entonces solo se trataba la materia, pero realmente ahora, en esta nueva era, la gente se está dando cuenta, las personas nos estamos dando cuenta que somos mucho más. La ciencia cuántica, realmente la física cuántica, precisamente la diferencia, lo que se diferencia con la tradicional es que los que lo investigan creen que somos materia y energía, y ese es el aporte que están haciendo, y entonces realmente es asombroso y es muy de agradecer que Juanjo esté aquí contándonos todo esto. Y fijaros, un hombre que te escribe un libro que dice la respuesta está en el alma. Sí, bueno, ese primer libro que yo escribí, la respuesta está en el alma, era contestándome a mí mismo, contestando a mi consciente y contestando a mi hemisferio izquierdo, que tú has definido bien antes. Y es porque si alguien ha tenido dudas en estos 21 años, viendo seres humanos en estado regresivo, he sido yo. Sería larguísimo. Al principio pensé que se lo inventaban. Al principio pensé que fantaseaban, ¿no? Y luego, pues a lo largo de los años me he dado cuenta que no. Ni fantasean ni se inventan nada. Es la capacidad que tiene, insisto, el ser humano. Entre otras muchas, esta también. Entonces, es algo a tener en cuenta, porque yo en 21 años, ¿qué he hecho? ¿Investigar los estados expandidos de conciencia? Sí. Y me he dado cuenta que los estados expandidos de conciencia no solamente es estado regresivo. Es que el paciente que tiene una experiencia cercana a la muerte también está en estado expandido de conciencia. ¿Y eso por qué? Porque cuando, en esa experiencia que identifica el paciente en el estado expandido de conciencia, en esa experiencia regresiva que identifica como vida pasada, cuando revive la muerte en la vida pasada, te la describe de una manera que es absolutamente idéntica a como la describe el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Y si avanzamos un poquito más, es de la misma manera que te la describe el paciente moribundo. O sea, si por 3 vías hablamos y decimos lo mismo, pues será que es verdad. Y claro, pensar que la muerte no es el final, pensar que el ser no desaparece con la muerte, sino que trasciende, pues hay una cosa muy importante como consecuencia de este conocimiento, y es que aprendemos a vivir. Sí, porque quizá la mayoría de la gente está viviendo para no morir. Eso es, y hay que vivir, porque morir se muere en un momento, ¿no? Entonces no te preocupes, ya llegará el momento. Otra cosa que quería preguntarte, entonces tú descubres que el ser humano es, pero ¿cómo llegas a decidir voy a practicar
voy a decirlo de otra forma diferente, voy a practicar el ayudar a la gente cuando entran en estado expandido de conciencia. ¿Cómo te llega a ti así? Bueno, entre otras cosas, me llega porque se me presenta de forma espontánea en la consulta. Sí, porque yo al principio lo que aprendí de esto fue que el estado expandido de conciencia te permitía estar en este estado regresivo buscando el origen, como he dicho antes, de la emoción, pero desde el vientre materno hasta el momento actual. Y yo así pues empecé a experimentar con seres humanos, ¿no? Para empezar a experimentar. ¿Sabes? Cartagena es muy pequeña, y se entera el uno en el hospital, y los primeros que quisieron venir a experimentar esto eran compañeros del hospital. Y bueno, pues tenía ese concepto. Pero un buen día, de forma espontánea, una paciente que ya había encontrado el motivo de su consulta en el vientre materno, decidió volver otra vez. Y yo no entendía por qué va. Si ya se solucionó, ¿por qué vuelve? ¿No? Como en mi mente de médico, ¿no? Si ya está operada la apendicitis, por ejemplo, imagínate a que vuelva al quirófano, ¿no? Total, que llegó y de forma espontánea fue y empezó a revivir una experiencia que ella identificó como vida pasada. En esa experiencia fue riquísima porque, bueno, me daba explicaciones de todo, ¿no? Sería muy largo. Hasta incluso fue capaz de hablar en el idioma de esa supuesta vida pasada. El fenómeno que se conoce como xenoglosia y que tantos autores, muy anteriores a mí por supuesto, y de muchísimo prestigio, como, en fin, ya sabes, Dr. Brian Way, Maurice Netherstone, Michael Newton, pues ya habían detectado, ¿no? Y bueno, para mí fue enriquecedor así, pero yo me asusté, pensé que se me había de las manos algo que no controlaba. Y gracias a eso, a los pocos días, o sea, porque allí yo aquella noche decidí dejar esto, ¿no? Porque me había desbordado, ¿no? Pero a los pocos días, concretamente a los 3 días, en una biblioteca de forma casual, me encontré un libro que se llamaba Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Way. Y aquel me hizo retomar la decisión y seguí, con muchas dudas, pero son dudas que se van contestando en el camino, que el paciente te lo va contestando. Para mí lo más maravilloso de esto es la cantidad de conocimiento que me aportan las experiencias que los pacientes en estado expandido de conciencia me aportan. Sí, porque realmente ellos son los maestros. Sí, indudablemente, no quepa ninguna duda. Sí. Y de hecho, todas las dudas que nosotros los tenemos, ellos desde su posición privilegiada te ayudan a liberarte de ellas. Te puedo decir que a lo largo de estos 21 años, entre otras conclusiones, que son varias, pero si algo tengo muy claro ahora, ¿sabes qué es? Pues mira, que Dios existe y que el secreto para vivir y saber vivir y disfrutar de esta vida es amar y perdonar. Nada más que eso. Sí, la satisfacción de hacer algo por los demás, más que hacerlo por ti. Sí, pero sobre todo amar y perdonar. Ese es el secreto de la vida. Entonces, sinteticemos, quizá os estéis asombrando de estos comentarios, pero sí que quiero deciros que esto tiene mucho sentido y hay muchísima gente trabajando ya en ello, porque la mayoría o muchos de los casos se ha podido demostrar con nombres, apellidos, fechas, datos y todo, que es verdad. Por eso se estudia, si no hubiese sido una moda y hubiese desaparecido, pero no es una moda, realmente hay muchísimos datos que demuestran que esto es real y que donde llegan los pacientes y lo que reviven es demostrable y real. Y que es una situación parecida a las experiencias cercanas a la muerte. Me quedo así pensando porque, oye, me encanta porque una persona que ha trabajado tantos años, 21 años de servicio a los demás, que luego reciba un regalo tan maravilloso como el que Juanjo López recibió, que fue poder vivir una experiencia. Sí, bueno, eso ya me quito fuera las del dudas. cuerpo. Sí, me quito las dudas porque hay algo que te llama la atención. En estados, en experiencias cercanas a la muerte, es curioso, eso consiste, como todos sabrán, imagino, que un paciente que ha pasado por una muerte clínica, parada cardíaca, coma, al volver viene relatando una serie de historias totalmente coherentes, con una dificultad. La dificultad es
que no es capaz de encontrar todas las palabras adecuadas para poder definir con exactitud y racionalidad cómo ha sido la experiencia que ha vivido. Eso es lo único, ¿sí? Pero hay algo también muy importante, es que todos coinciden en que en ese lugar donde han estado durante el tiempo de la parada o del coma, han experimentado algo, y en eso el 100%, es unanimidad de todos ellos, han experimentado un amor indescriptible y una paz indescriptible. Vuelve otra vez a salir el amor. El amor es el secreto, ¿sí? Que les cambia la vida después. Sí, por supuesto. Sí, no, a todos les cambia la vida, ya las preferencias son diferentes, en fin, totalmente. Ven la vida de otra manera. Podéis encontrar esta experiencia que habla Juanjo López. Ah, bueno, yo, perdóname. Pero podéis encontrarla entera en YouTube, pero yo quiero que él de alguna forma os cuente aquí en directo un poco. Bueno, pues que tuve la gran suerte, claro, había un dilema, decíamos, vamos a ver, porque hay experiencias cercanas a la muerte con electroencefalograma plano. Eso quiere decir que no hay actividad cerebral, por lo menos medible actualmente. Entonces, ¿quién trae la información? Porque si no hay hemisferio izquierdo, no hay cerebro, no hay actividad cerebral, no hay conciencia con eso. Entonces, si la conciencia no está, algunos autores, como mi buen amigo el doctor Pimbal Gómez, me decía en un congreso celebrado en el hospital de Elche, me decía, Juanjo, hay una conciencia excluida. Bueno, podríamos entrar en un tema semántico, ¿cómo llamar a esto, no? Pero tuve la gran... Pero no hay palabras. Sí, pero tuve la gran suerte, ¿no? La gran suerte de poder tener, porque para mí fue una suerte, el 17 de julio del año 17, un ictus cerebral, o sea, una trombosis cerebral, que duró como unos 32 o 35 minutos, no duró más. Y durante ella pude experimentar lo que es la consciencia y lo que es la conciencia, y no son ni similares. O sea, el control que ejerce la conciencia sobre el ser es algo que no se puede medir. Es algo, trabaja a una velocidad increíble. Por ejemplo, la consciencia, con esa, la que utilizamos a diario, ante una situación, ¿verdad? Pues lo primero que hace es un razonamiento. Ese razonamiento nos va a llevar a unas conclusiones y esas conclusiones a una decisión. Bueno, a nivel de conciencia, sin ese, esto no es así, no hay tres pasos. Ya sabes la decisión desde el primer momento. Todo se mueve a una velocidad increíble, sientes una paz increíble y estás en un dominio pleno de la situación. Como digo, a mí me dio, estando en el hospital, fui a urgencias, el compañero, lógicamente, al verme la cara y demás, me dijo, ¿qué pasa? Ahí experimentamos que yo ya tenía una disartria importante, que hablaba con mucha dificultad, tenía torcida la boca, tenía parálisis facial, tenía biparesia en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda. Bueno, pues él se apuró, lógicamente, y bueno, ven, te voy a poner en una cama. Me senté en un sillón a la espera de que dejaran libre una cama, y ahí fue donde yo me di cuenta de esto. Porque estando sentado en el sillón, él y dos compañeros más, se pusieron delante de mí y él les explicaba los síntomas señalándome con el dedo, ¿no? Mira estos síntomas, mira la parálisis facial, la desviación de la comisura, etcétera, etcétera. Y yo en ese momento, sin tomar conciencia, nunca mejor dicho, de que estaba en estado de conciencia, les dije, tranquilos que esto se pasa rápido, tranquilos que veréis cómo esto no va a tener consecuencias. ¿Sí? Un convencimiento pleno de una paz muy intensa. Pero claro, ellos seguían hablando entre ellos, y yo les volví a insistir y les dije, no preocuparos que... En ese momento me di cuenta de dos cosas. Primero, no tengo disartria. Hace un momento tenía disartria. Pero hay algo muy llamativo, ellos no me escuchan. Entonces, si ellos no me escuchan, ¿desde dónde estoy hablando? Y ahí me di cuenta que estaba hablando desde el alma. Al darme cuenta, busqué mi cuerpo, y mi cuerpo estaba sentado a mi lado, en el mismo sillón. Entonces hice un movimiento que no olvidaré mientras viva, ¿no? Hice este movimiento hacia atrás y acá, que me metí en el cuerpo. Para decirle lo mismo que les había dicho antes, que no me escuchaban. Yo ya sabía que necesitaba hacerlo a través del cuerpo.
Pero cuando fui a hacerlo, me encontré que la disartria, bueno, era total, ya no podía ni hablar. Cuando intenté hacerlo, lo único que hacía es soplaba así, cuando intentaba hablar. Este signo que se suele denominar como del de fumador de pipa, es un signo que te anuncia que el problema que está presentando el enfermo es grave. O sea, es una trombosis cerebral o es un ictus cerebral que es grave, ¿no? Al tomar conciencia de esto, me trasladé a la conciencia. Dejé mi cerebro quieto. Y aquí empezaron a pasar cosas. Entre ellas me di cuenta que hasta ese día de mi vida todo lo sucedido anteriormente nada es importante. Somos nosotros los que le damos importancia a las cosas que en realidad no se la merecen tanta importancia. Eso es lo primero. Segundo, sentí una paz increíble, como dicen los que tienen la SM. Sentí una paz, no la puedo describir, ¿no? Pero también sentí una sensación de control de situación. Yo controlaba todo. Lógicamente, con los datos que había adquirido en mi conciencia, como médico, dije, bueno, la trombosis se ve que es fuerte. Bueno, y dije, si es hemorrágica, me quedan 4 o 5 minutos para marcharme. Vale, pues si llegó el momento de marcharme, pues no pasa nada. Te marchas, porque cuando estás en esa paz, estás sintiendo unas cosas que no has sentido antes. No te importa marcharte, pero fue inmediatamente mi reacción cuando dije, no, un momento. Yo tengo muchas cosas que hacer todavía. Tengo que transmitir esto que estoy aprendiendo. Tengo que seguir escribiendo libros. En ese momento fue cuando dije, no, yo me tengo que quedar, no me puedo ir ahora. Y lo que te voy a contar ahora, pues, habrá quien la pueda creer, que no lo pueda creer. Pero lo que pasó en el momento siguiente, que no lo crea no importa. Aunque él no lo crea, pasó. Porque te aseguro que pasó. Y es sentir la presencia de forma clarísima de un ser detrás de mí, que al hacer yo esto de que me quedo y me tengo que quedar bien, mi cuerpo tiene que estar sano, me lanzó un mensaje. Y ese mensaje era muy claro, muy conciso. Era, tú decides. No puedo explicar aquí, ni ponerle números, ¿no? ¿A qué sientes cuando ese ser te dice tú decides? Cuando yo sentí esto, de pronto se despertó algo en mí que era como que el poder está en mí. O sea, que va a pasar lo que yo decía. Tan convencido estaba que en ese momento dije, bueno, pues me quedo, pero mi cuerpo tiene que estar absolutamente sano. Tengo que moverme bien, tengo que hablar correctamente. Fue ahí cuando, una vez hecho ese mandato, digamos, ¿no? O tomado esa decisión mejor, pues mis compañeros me agarraron, me llevaron a la cama, que estaba cerquita, a unos 3 o 4 metros, no sé, 5 segundos, 10 segundos. Y ahí fue cuando la neuróloga, ante la insistencia de ella de que me acostara allá en la cama para explorarme, pues yo le contesté y le dije, ¿me acuesto vestido o me quito la ropa? Y fue mi compañero, primero que me vio, que me dijo, Juanjo, ya hablas claramente. Y entonces yo tomé conciencia de que ya hablaba claramente. Y bueno, lo demás fue que ya movía el brazo perfectamente, la pierna perfectamente. Y como dijo, y bien dicho además, la neuróloga de mi hospital, Juanjo, después de explorarme, me dijo, mira, te voy a ingresar por lo que me estáis contando que te ha pasado. Porque si yo no supiera eso, yo te diría, levántate, vístete y vete a casa, que a ti no te pasa nada. Estuve 5 días, me hicieron pruebas de toda la vida y por haber, con contrastes, sin contrastes, resonancia magnética, ecocardios, todo. Y todo está absolutamente normal. No hay huella de que ya haya podido tener un virus. Fijaros, el ser humano, yo lo creo totalmente, y no es por un acto de que él esté delante, ¿no? He leído el mismo argumento en otro libro de una persona que habla exactamente lo mismo que él. Escribió un libro que se llama Muero por ser yo, y en el último momento, cuando ya la daban, estaba en coma profundo, ya no se podía recuperar y la dieron ya por muerta, ella tomó la decisión exactamente igual
voy a volver y tengo que volver exactamente bien porque tengo mucho trabajo que hacer. La gente tiene que saber este recorrido que recorre el ser humano y el poder que tiene interno, el libre albedrío que tiene, que es una ley sagrada, que le ha sido entregada para que él haga lo que quiera consigo mismo. Lo único que va a perder es el cuerpo. Y entonces te creo exactamente porque Anita Moorjani lo cuenta en su libro igual que tú lo has contado. Sí, bueno, lo que pasa es que Anita Moorjani tiene una experiencia mucho más amplia. Sí, Vio la luz, vio seres de luz, vio tal. Yo no vi ni al que me dijo esto, pero bueno, sí me quedó claro una lección, y era, ya sabes lo que es la conciencia, y ya sabes lo que es la consciencia. pero sí notaste su presencia. Sí, totalmente, y le escuché su mensaje. Por eso estoy deseando ver a mi buen amigo Wim Van Lommel, Sí, para decirle, que hay algo más. doctor Van Lommel, no es conciencia excluida, Ya. es conciencia Integrada. integrada. Sí. Sí. Y también para decirles de alguna forma, porque se entiende entonces ahora conforme tú lo cuentas, que haya gente que no quiera volver, que Claro. llegue a ese estado de paz que diga, yo de aquí ni me muevo. Claro, ten en cuenta que, como tú dices, yo escribí el libro de respuestas en el alma, después escribí el eterno presente del alma, cuando me di cuenta absolutamente de que no hay regresión, ¿sí? Que todo está en el presente, que el pasado existió cuando fue presente, pero ahora solo está el presente, y el futuro existirá cuando sea presente, y lo único que importa es el presente. Pero como tú me preguntabas, ¿verdad? Hay gente que está allí y no se quiere volver. Pues claro que no se quiere volver. Sí, habla, porque mira, el libro que estoy escribiendo ahora es sobre mensajes que, en este caso niños que se han marchado, Esto es una primicia, ¿eh? sí, le están mandando a sus padres. Pero después de ese libro, que si Dios quiere lo podré presentar en octubre de este año en el Congreso Vida Después de la Vida en Albacete, ¿sí? Pero después quiero abordar, ya que tengo todo, un libro que se titulará La tercera pregunta. La tercera pregunta que se hace al ser humano es: ¿después de esto qué? Cuando llegue la muerte, ¿qué pasa? Entonces ahí está ese libro va a estar repleto de experiencias de pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y que han pasado al otro lado. Sí, que han estado en el otro lado y que han vuelto. Entonces, cuando tú ves esas experiencias, y sobre todo hay dos de ellas que son increíbles, pero increíblemente extensas, con detalles, con todo, pues se te quitan las dudas, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una época de gente que utiliza la palabra esto es científico o no es científico con mucha ligereza. O sea, esto es científico o no es científico, te dice la historia que esto que hoy no es científico, mañana será científico si eres capaz de observar la evidencia. Y esto es lo que creo que hay que hacer, observar, porque son millones y millones de personas con una similitud tremenda en sus relatos. No puede ser que tantas personas de tantos puntos diferentes del mundo, de tantos países diferentes, se hayan vuelto locos. Sí, y con culturas diferentes. Y con culturas y diferentes. raza diferente y todo Eso es lo llamativo de esto, ¿no? Y parece ser que, os comento porque es algo generalizado, parece ser que ni siquiera ni la raza, ni la cultura, ni la creencia religiosa que tengas influye para la experiencia. Claro. No influye para nada. Todos cuentan la misma historia, salir, Bueno, son historias diferentes, pero que en puntos determinados son al 100% los mismos. ¿Sí? Pues oye, te agradezco y le agradezco a quien sea que te haya permitido, porque si no me hubieses jorobado la entrevista esta y encima nos hubieses privado de un montón de libros y un montón de conocimiento que tienes. Y quería hacerte una pregunta, así para finalizar, porque estamos ya un poco hacia el final. ¿Realmente se puede afirmar que el ser humano es un ser extraordinario? Por supuesto. Es un ser, como dice la gente joven ahora, extraordinario no, lo siguiente. Ya. Sí. O sea, capaz de hacer de su vida lo que le place, y más con la experiencia que tú has vivido, de que te dejan el libre albedrío para hacer. Sí. El ser humano puede plantearse y disponer cómo quiere que sea su vida. Total, al final solo va a perder el cuerpo. Ya está. Y yo te digo que cuando estás al otro lado te das cuenta que nada es importante. Con lo cual me reafirma un poco algo que yo pensaba. Porque he oído tantas veces que hay que sufrir para aprender.
Pues no hay que sufrir. Aquí hemos venido a ser felices. O sea que si estás sufriendo, mírate a ti mismo a ver qué te pasa. Porque el problema está en ti, no está en los demás. Andamos siempre buscando las soluciones por fuera. Pues si el problema está en ti, la solución está contigo también. Esto es claro. Ya habéis oído, es más claro imposible, o sea, todo está dentro de uno. No nos enseñan de alguna forma o aprendemos que todo hay que buscarlo fuera, pero no es cierto, todo está dentro de uno y todo lo que nosotros queremos desarrollar está dentro de ti. Hay más preguntas, la verdad es que es apasionante hablar contigo y sí que quería preguntarte, entonces, viviendo la experiencia con la gente, con las personas que has tenido experiencias de apertura de la conciencia, Sí. se podría decir que cuando uno se va, aquí le lloran y en el otro lado lo felicitan, lo reciben con alegría. Bueno, no es que lo feliciten. Ya, sí. Sí. Lo reciben con alegría, cuentan todos. Pero es una interesante pregunta esta, porque aquí cuando lloramos al que se marcha, ese dolor que produce ese llanto que sentimos es bidireccional. O sea, tú también lo sientes, que te acabas de marchar, te lo hacen sentir. Y esto a veces retrasa tu decisión de ir a la luz. Ese sí que es un punto que al 100% coinciden todos, ir a la luz, ¿no? Esto lo pude experimentar en mi misma experiencia de ictus, porque como ya dije antes, yo solamente me acordé que tenía cosas que hacer, no me acordé de mi familia. Ya. Al poco, cuando llegó mi mujer, que ya se habían pasado los síntomas, pero yo estaba en la cama todavía, llegó y me abrazó emocionada y yo me emocioné, y yo lloré, ¿no? Y yo en ese momento pensé, pero ¿a qué se debe que llora? Si todo pasó. Y me di cuenta a qué se debe. Yo sentía la pena que ella sentía de plantearse que estuvo a punto de perderme. Pues esa pena te la hace sentir a ti y tú también sientes la pena de haberla perdido a ella. Y eso es lo que te deja un poquito enganchado. Por eso, y gracias a esa experiencia, también entendí un comentario que hacía uno de los padres que han perdido niños, que yo he estado con ellos, y ellos han podido, en estado expandido de conciencia, poder contactar con sus hijos. Y yo pensaba, bueno, si contactas con tu hijo, porque esta es otra capacidad del ser humano, que en estado expandido de conciencia poder contactar con alguien que ya marchó. Y yo decía, bueno, pues si han contactado con sus hijos, pues todo solucionado. No, ese es un error grandísimo. No. Ellos están contentos. Me dicen, no, si yo estoy contento de ver que mi hijo está en la luz, o está feliz, claro. Pero la pérdida es la pérdida. Sí. Y esto yo no lo entendía hasta que no tuve esto. Es la pérdida material. Entonces, aunque estos padres vean que sus hijos están bien, tienen que andar el camino suyo, de su proceso de duelo. Tienen que andar por esos pasos de dolor, de pérdida. Y además el dolor, según me dicen ellos, no desaparece nunca. ¿Sabes? Sí. Se atenúa de otra manera, se entiende, pero no desaparece nunca. Claro, eso me deja con el comentario que a veces habéis hecho personas como tú, que habláis o que entendéis de alguna forma el lado de la expansión de la conciencia, de que si hay mucho dolor, el que se va se queda enganchado, porque lo que no quiere es que haya tanto sufrimiento. Y de ahí surge el tema de hay que dejar ir al muerto. Hay que dejar ir, no, al muerto no. Bueno, sí. Hay que dejar ir al vivo, espíritu, al vivo. Sí. Porque seguimos vivos. Sí, está claro. Lo que pasa, el único que se murió es que no hay palabras como en el proceso de la muerte, el único que se murió es el cuerpo físico. Nosotros seguimos vivos. Y es curioso, como muchas personas dicen, ay, fíjate, he podido contactar con el muerto. No, con el muerto no, con el vivo. Sí, en la casa. Esto es así, ¿no? Sí, sería un símil como el que su coche o su vehículo ya pasó la temporada, lo deja en el desguace y luego se va, y en un momento dado, cuando quiera, contactará otro vehículo. Sí. Pero no hay que llorar por el vehículo. No hay que llorar por el vehículo. Hay que tranquilizarte y ver qué es lo que hay sin vehículo, ¿no? Sí. Qué bien se vive ahora sin vehículo, ¿no? Sí. Y ya, cuando vives ahí sin vehículo, pues te das cuenta que necesitas, si tú quieres, si tú así lo decides, buscarte otro vehículo.
para seguir caminando en el campo de la experimentación y en el aprendizaje, para cuando termines seguir evolucionando como ser espiritual. Esto es fácil. Es realmente increíble que esté hablando con un médico de medicina tradicional. Y fijaros, os comento una cosa, es tal lo que él se ha entregado en su faceta de ayudar a las personas a entender, digámoslo así, que los resultados eran tan importantes que es el único médico español que ha podido desarrollar esta actividad dentro incluso de su actividad de medicina. ¿Es así? Sí, sí. No, en el hospital fueron contadas las ocasiones. Te digo, ¿no? Cuando alguien está en estado regresivo, pues se nota. O sea, el que ha estudiado esto lo reconoce enseguida, ¿no? Y fueron 3 o 4 ocasiones nada más que llegaron 3 o 4 pacientes así, y basta que les digas, a ver, cierra los ojos y dile qué está pasando. Y ya te cuenta. Porque el estado, claro, es difícil de entender esto a veces, ¿no? Pero el estado, el estado expandido de conciencia o estado regresivo es, como hemos visto a lo largo de esta charla, una capacidad que tenemos, que nos permite. Imagínate un abanico, ¿no? Si tuviera un abanico, sin dejar de estar aquí, en tu presente, en tu aquí y en tu ahora, ser capaz de estar simultáneamente en el presente de una experiencia anterior a este momento. Y no importa el tiempo de esa experiencia, pueden ser 20 años o pueden ser 2000 años. Pero además te la permite como vivirla, experimentarla otra vez. Sí, la experimenta porque está en su presente. No ha ido a 2000 años atrás el paciente. No hay regresión. Ya, claro. Hay trabajo en el presente. Esto es. Sí, por eso antiguamente eran mucho menos efectivas, porque se utilizaban algún tipo de sustancias para hacer que la persona perdiese la conciencia, con lo cual la efectividad era mucho menor. Sí, bueno, pues si anulas esto y te quedas solamente con la experiencia, pues digamos que no es efectiva terapéuticamente. ¿Debido a qué? Debido a que el fin principal de esto, una vez que lo descubre el paciente, es hacer consciente lo inconsciente, para saber cómo me afecta aquí y ahora y dejarlo solo. Claro, porque el tema es que estás aquí viviendo una limitación, digámoslo así, y entonces cuando eres capaz de verlo en el presente, cuando comenzó esa situación, quizá encontrar la solución para este presente. Sí, por supuesto. Efectivamente. Bueno, ha sido un placer, ya veis, podíamos estar aquí. Para mí el café virtual se nos ha enfriado de tanto hablar, ha sido fantástico. Juanjo, te estoy completamente agradecido y ha sido un verdadero placer compartir contigo. Pues igualmente, si me dejas, diría una última conclusión. Por supuesto. Y es que después de visto lo visto, como yo digo, y te puedo decir que el ser humano es un ser que decide nacer, y cuando pierde el miedo a morir, aprende a vivir. Y esto se aprende observando al ser humano en estado expandido de conciencia. Tomar nota, porque el mensaje ha sido claro, directo al corazón, como suele hacer Juanjo, y ha sido un verdadero placer. Gracias por quedarte un tiempo más para enseñarnos todo este tipo de cosas. Gracias a ti por divulgar todo lo que estás divulgando. Entonces, simplemente por mi parte, queda comentaros que podéis encontrar toda la información del ponente Juan José López Martínez dentro de su página web personal, dentro de la página del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Y justo aquí debajo vais a encontrar todos sus links para poder seguir su evolución y la posibilidad de hacer algún comentario sobre esta ponencia. Y dicho esto, os doy las gracias a todos por estar con nosotros y os animo a que recordéis siempre ser muy felices. Quizá no tengamos ninguna obligación en esta vida, que quizá si tuviésemos alguna sería la de ser felices. Feliz y divertida vida, y os espero en la próxima conferencia. Un abrazo, Juanjo. Hasta luego.